El próximo 26 de mayo del 2024 se aplicará la primera versión del examen de estado de idoneidad para abogados. En días pasados, el Consejo Superior de la Judicatura y el ICFES, en su calidad de operador de este examen de estado, dieron a conocer la guía de orientación al aspirante en la cual se informa la metodología de evaluación que se usará, la composición de la prueba y nos traen algunos ejemplos de preguntas que resultan interesantes. Vamos a ver entonces cuáles son las características de esta guía y por lo tanto las características de este examen de estado de idoneidad para abogados, del cual ya tenemos un marco más concreto de lo que será. Este año se aplicarán dos pruebas, el primer lugar el 26 de mayo y la segunda el 20 de octubre del 2024. Estas fueron las pruebas que se establecieron para este año. Recordemos que el Consejo Superior de la Judicatura ha informado que cada año, durante cada semestre, se aplicará una prueba para dos pruebas durante cada semestre. Esto seguramente se irá ajustando en la medida que surjan necesidades distintas, pero para este momento, según la planificación del Consejo Superior de la Judicatura, se harán dos pruebas al año, cada semestre del año, en los meses de mayo y octubre, como lo podemos ver este año. Quienes no superen la prueba en la primera ocasión podrán presentarla cuantas veces deseen y en la segunda oportunidad será precisamente el 20 de octubre del 2024. Esta prueba se aplicará de forma electrónica en sitio, es decir, debemos desplazarnos al sitio que nos designe el ICFES y el Consejo Superior de la Judicatura para presentar la prueba de forma concurrente en un equipo de cómputo que está habilitado por estas entidades para aplicar la prueba específicamente. Y esta es la modalidad de aplicación de este examen de estado de idoneidad para abogados. Y es una realidad que, digamos, se presenta en todo tipo de evaluaciones similares hoy en día. ¿En cuáles ciudades se aplicará la prueba? Se aplicará en las ciudades que vemos en pantalla. Estas son las ciudades que recibieron postulaciones para obtener la tarjeta profesional de abogado. ¿Cuál será la estructura de la prueba? Y aquí ya comenzamos a ver cuál es la metodología y la composición de la prueba. Tenemos que se van a evaluar tres competencias o tres componentes. En primer lugar, una competencia diagnóstico-jurídica. Ya vamos a hacer una definición de estas competencias. De esta competencia o de cada competencia se evaluarán 21 preguntas. Cada competencia tiene un peso porcentual del 33.3%. Ustedes contarán con 5 horas para resolver la prueba, para un total de 63 preguntas. Llama la atención de entrada que son pocas preguntas y mucho tiempo, pero esto es porque las preguntas son bastante complejas de resolver, en el sentido que involucran conocimientos, habilidades, aptitudes, entre otras competencias del abogado que se deben evidenciar en cada pregunta. Son preguntas complejas que no solo miden el saber, sino también el saber hacer. De todas maneras, ya vamos a entrar en detalle sobre esta metodología de evaluación, pero antes vamos a ver qué es lo que evalúa cada una de estas competencias. La competencia diagnóstico-jurídica se entiende como la capacidad que tiene un abogado para definir y examinar éticamente casos de relevancia jurídica y seleccionar las vías judiciales y no judiciales para resolverlos. La competencia comunicación en el ámbito jurídico se entiende como la capacidad que tiene un abogado para comunicarse de manera adecuada y estrictamente ceñida a los deberes de su profesión con los diversos actores participantes en la gestión encomendada, ya sean jueces, clientes, autoridades, contraparte y o demás intervinientes. Comprende el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el uso adecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Competencia de defensa de la Constitución y de la deontología del ejercicio de la abogacía. Esta competencia se entiende como la capacidad que tiene un abogado para evaluar respecto de casos ordinarios que se le plantean consideraciones éticas y jurídicas fundadas en los principios constitucionales, así como para reconocer y aplicar el bloque de constitucionalidad. Allí están las tres competencias que serán evaluadas. La particularidad es que detrás de estas competencias están los conocimientos de la profesión jurídica, es decir, los conocimientos sobre las distintas áreas del derecho, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho comercial, el derecho contencioso administrativo, etcétera, etcétera.
¿Cuál metodología de evaluación se usará? En la prueba se usará una metodología de selección múltiple con única respuesta, en la cual cada pregunta está precedida de una situación hipotética, de la cual a su vez debe resolverse una pluralidad de preguntas adicionales. Aclaramos que las anteriores definiciones están tomadas de la guía de orientación al aspirante literalmente, y el siguiente ejemplo también es el ejemplo que nos trae la guía. Situación. José, de 80 años, es viudo y tiene 3 hijos adultos. Pedro, que está desempleado, Ana, que es abogada, y Luis, que es odontólogo. Pedro y Luis son propietarios en partes iguales de un apartamento en el que solo conviven José y Pedro, quienes no se dirigen la palabra. Desde hace años, Ana y Luis han respondido por los gastos de servicios públicos, administración e impuesto predial del apartamento y por los alimentos de su padre porque, por un lado, él no recibe ni pensión ni rentas y por otro, Pedro se niega a trabajar y a pagar la parte que le corresponde de los gastos mencionados, tanto de los propios como los de su padre. Ana ha demandado a su hermano Pedro para que éste le restituya las sumas que ella ha pagado en su favor, su parte de los servicios públicos, de las administraciones, del impuesto predial y de los alimentos de su padre. Recientemente, José ha mostrado un rápido deterioro en su salud a nivel mental y físico que llevó a sus médicos tratantes a recomendar que sea internado en un hogar geriátrico para que reciba los cuidados profesionales necesarios que le garanticen una vida digna. Allí tenemos el caso hipotético, la situación, y ya vamos a ver cuáles son las preguntas. Enunciado 1 o pregunta número 1. La única forma de financiar la estadía del padre en un hogar geriátrico implica la venta del apartamento y el uso de las partes que reciban José y Luis para estos fines, ya que no cuentan con la solidaridad de Pedro. Frente a las dudas sobre la salud mental de José, su hijo Luis le pide asesoría a su hermana Ana para identificar los marcos jurídicos apropiados de cara a las decisiones complejas que se deben tomar. Ante la petición de Luis, Ana le informa a este que las fuentes jurídicas pertinentes y aplicables en esta situación, teniendo en cuenta tanto la protección y el cuidado de José como la gestión justa de sus bienes, son: tenemos 4 opciones de respuesta, de las cuales solamente una es correcta. A. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución Política de Colombia en lo que atañe a la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad. B. La Constitución Política de Colombia en lo que atañe a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad y el Código General del Proceso en las reglas de adjudicación de apoyos. C. La ley que establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad y la ley sobre protección de personas con discapacidad mental. Y D. El Código General del Proceso en las reglas de adjudicación de apoyos y la ley que establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Allí tenemos entonces 4 opciones de respuesta, de las cuales solamente una contiene la clave de respuesta. Esto evidencia que es una metodología de selección múltiple con única respuesta. Recordemos que allí cada pregunta que nosotros encontremos en la prueba se derivará de una situación inicial. Adicionalmente, de la situación inicial encontraremos una pluralidad de preguntas. Aquí tenemos la pregunta número 2. En caso de que se inicien los trámites para adjudicar judicialmente los apoyos por parte de Ana y Luis para la toma de decisiones en favor de José, los documentos jurídicamente decisivos y pertinentes que se deben aportar son: A. El certificado de discapacidad mental de José que expide el psiquiatra y la notificación a las personas que puedan actuar como su apoyo. B. El poder general para representar a José en la toma de cualquier tipo de decisiones que le afecte y el informe para la valoración de apoyos. C. El listado de personas que puedan actuar como apoyo a José y el certificado de discapacidad mental que expida el médico psiquiatra. Y D. El informe de valoración de apoyos de José y el listado de personas que pueden actuar como su apoyo en la toma de decisiones. Esta última sería la clave de respuesta o la única respuesta correcta de las 4 opciones que me presenta esta pregunta. Esta es la metodología de evaluación, reiteramos, una metodología de evaluación compuesta de una situación de la cual se derivan una pluralidad de preguntas
de las cuales a su vez cada pregunta tiene diversas opciones de respuesta, de las cuales solamente una es correcta en la medida en que se usa la metodología de selección múltiple con única respuesta. Allí tenemos entonces las características más importantes de esta guía de orientación al aspirante para las personas que van a presentar esta primera versión del examen de estado de idoneidad para abogados el próximo 26 de mayo del 2024.